acuerdo del canal se los voy a proveer por el chat, solo permítanme un segundo. Lo obtengo porque se me perdió por aquí. Y ¿cómo que se llama? Citando las palabras de algunos videos que ve mi hijo por ahí. Denle en la campanita y un like. Espérenme. No son bromas. No, Falta el suscríbase. ¿ah? Faltó el suscríbase. Suscríbase también lo ponen. No sé, mi hijo ahorita tiene un tal Bobby Crab por ahí, un Wine. Son algunos divertidos. Entonces vamos a ver, aquí está mi canal. Ahorita se los comparto. Nah, a ver cuándo pudiera monetizar. Me preguntan si. No, hombre. Hombre, dije, ya tiene bastante, dije, tal cosa que no le paguen. No, A los 1000 suscriptores creo que le dice 40.000 horas de reproducción. bueno, solo ahí ya estuvimos, porque a ustedes les encanta ver solo un minuto, 2 minutos de toda la media hora o 40 minutos, que son muy largos. Todos estamos de acuerdo, pero no, 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 si realmente eso de la monetización me lo recomendaron hace un año también. Y no, es mucho trabajo estar haciendo la producción de todo eso y mantener un canal. Ahí mejor que ustedes los tengan y lo disfruten. Ok, el esquema que vamos a ver es modelo vista controlador. La mayoría de ustedes ya tienen una idea de qué es eso o por lo menos han utilizado algún framework que haya utilizado o tenga como base ese patrón de diseño. A ver, levántenme las manos aquí los que hayan utilizado Laravel, que ya sé que algunos ya lo usaron. Ese utiliza un modelo vista controlador. ¿Quién ha utilizado Django de Python? Ok, unos cuantos. También es un modelo vista controlador. Tenemos otros en PHP como CakePHP, G2. Tenemos, vamos a ver cómo es que se llama este otro framework de PHP. Eh, Uy, se me perdieron los nombres, estoy confundiéndolos con otros. Pero hay n cantidad de implementaciones. Y esas cantidades de implementaciones, todos en común tienen lo básico o la estructura o el concepto que define el patrón como tal. CodeIgniter es otro. Entonces, eso es lo interesante de ellos, de que cada uno de ellos tiene su forma propia de implementar cada uno de estos componentes. Pero en sí la estructura es la misma. Entonces, los que hayan trabajado en Django o los que hayan trabajado con Laravel, ustedes van a ver de que hay ciertos comandos específicos para crear controladores, comandos específicos para crear o agregar vistas, eh, comandos específicos para crear modelos. Inclusive los de Django manejan su propio esquema o manejador de modelo de datos que sincroniza directamente con la estructura de la base de datos, que es muy bonito. Sin embargo, un errorcito en una migración y cuesta un mundo volver a retrocederlo. Entonces, cada uno tiene su forma propia de implementar cada uno de estos conceptos y los conceptos son los que vamos a ver el día de hoy, porque es importante saber en dónde estamos estructurando o cómo se va a ir desarrollando cada elemento. La idea del modelo de vista controlador en esencia es resolver un problema grande que generalmente se le conoce como el código de espagueti o un desastre o desorden total en código. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, levanten la mano los que hemos cometido este pequeño, por así decirlo, impasse en nuestra codificación en los proyectos de la clase. Fulanito de tal hace tal pantalla, fulanito de tal hace tal pantalla, fulanito de tal hace tal pantalla. Y cada uno de esas pantallas
Cada quien se encarga de la base de datos, se encarga de la lógica de negocios, se encarga de las pantallas, y de repente no, pero a esta tabla ocupo un campo extra y le meto ese campo extra, y después, casualmente, una noche antes, ni siquiera un día, una noche antes de presentar el proyecto, queremos juntar todo en uno solo y todo nos revienta. ¿Ok? Habla con la verdad usted. Ah, no, me tocó hacer la integración de muchos de esos proyectos en la universidad y en la maestría, y aún así en el trabajo también se me da. Entonces es una mala costumbre que se va arrastrando que no se debería dar. Entonces el modelo vista controlador sale como una propuesta para poder organizar eso y seguir un principio que nace en la programación orientada a objetos. En programación orientada a objetos nos dicen segregación de responsabilidades, es decir, cada objeto tiene su responsabilidad específica dentro del programa. Dentro ya del modelo vista controlador el concepto es el mismo. Cada parte del programa corresponde a una responsabilidad específica de un sistema total, y eso permite que yo pueda segregar la responsabilidad de esos objetos o de esas funcionalidades a personas especializadas en eso. Entonces vamos a ver los tres básicos, por eso el MVC, modelo vista controlador, por eso se llama MVC, modelo, corresponde a todos aquellos objetos o códigos o scripts o pedazos de librerías que interactúan directamente con la persistencia de datos. Así de simple. O sea, si hablamos de datos, estamos hablando del modelo. El modelo determina cómo me voy a conectar, determina qué datos voy a exponer, qué datos no voy a exponer, quién tiene acceso a recibir esta información, quién no, qué variaciones de esa información, si vamos a utilizar un RM de atrás para extraerlo, si vamos a utilizar queries puros, si vamos a utilizar una llamada a librería de externos. Esos datos pueden venir de una base de datos relacional, pueden venir de una base de datos documental, pueden venir de un servicio web o una API expuesta en la nube, n cantidad, pero al final todo el sistema recibe datos a partir de los modelos de datos. Las vistas son la forma de presentación, es la cara, es decir, es como el sistema interactúa con el usuario. Necesito un formulario, la vista se encarga de presentarlo. Necesito mostrar una tabla con datos, la vista viene y muestra esos datos. Necesito capturar la información de un usuario, ok, un formulario o una vista que establece. La vista es, por así decirlo, la capa de presentación, lo que el usuario final observa, mira o consume. Y digo consume porque al final esas vistas también pueden ser objetos sin ningún tipo de presentación o de formato. Por ejemplo, pueden ser archivos XML, pueden ser imágenes, pueden ser archivos JSON, pueden ser web services. Al final la vista lo que hace es darle la cara al mundo. ¿De acuerdo? Y el que coordina, el orquestador, el que sabe las reglas del negocio y cómo recibir datos, procesar los datos, sabe a qué modelo tiene que consultarle y sabe qué vista debe de regresar, es el controlador. El controlador es lo que orquesta, es, para así decir, la lógica total del negocio, lo que agarra. Esta entrada me dice que es opción A, entonces de la opción A yo tengo que buscar el modelo C, y del modelo C, con la data que me lo devuelve, se lo inyecto a la vista H y devolver esa vista H al usuario. ¿Ok? Eso es lo que hace. Y prácticamente esos manejos, esa interacción que se establece, es estándar en todos los modelos vistas controladores que van a existir. Si ustedes arman un Microsoft MVC de ASP.NET, es exactamente lo mismo. Le dicen, ok, tiene dos opciones. Primero, cree el ambiente de datos. Pueden hacerlo con LINQ o lo pueden hacer directamente con un Database Engine, o hacer una ingeniería inversa que le extraiga todas las datas de una base de datos que ya existente y ella le arma todo el modelo de datos bajo un esquema. Ese es el ambiente de datos, entonces ok, perfecto.
Entonces viene el MVC y de un solo el wizard le dice, ah, ok, ocupas que implementemos, y viene aquí interesante, el work with o el trabajar como categoría de este modelo, de esta tabla. Entonces uno selecciona, no, quiero el work with, el trabajar con, y de un solo me establece dos controladores y dos vistas. El modelo de datos ya existe. Entonces viene el MVC y me dice, ah, ok, de forma predeterminada, como es algo, un patrón que se utiliza mucho para darle mantenimiento a estas tablas, entonces de un solo te creó la vista para mostrarte un listado de todos los elementos, te crea la vista también para el formulario y crea un controlador, bueno, dos controladores, uno para manejar la lista y otro para manejar con sus filtros y otro para manejar el formulario, el cual nosotros acabamos de replicar, en donde se le manda el modo de levantar ese formulario y el código de la entidad que se va a trabajar. Entonces de esa forma ustedes pueden observar de que este modelo vista controlador se implementa en muchos frameworks. Inicialmente de forma académica, para no agregarle mucho curva de aprendizaje, porque la mayoría de los frameworks ya existentes requieren de alguna curva de aprendizaje para poderlo utilizar adecuadamente. Porque es fácil crear un modelo, es fácil crear un controlador, es fácil crear una vista en la mayoría de ellos. Sin embargo, ya a un sistema de gran escala se empiezan a complicar las cosas porque hay muchas cosas ocultas. Entonces durante la clase, el mismo curso ha ido desarrollando y ha evolucionado un pequeño MVC que está a disposición de ustedes. Yo les voy a dar el repositorio donde lo pueden clonar o hacer un fork. Y es uno simple. Inició uno simple de forma funcional, de forma secuencial el código. Y ahora hay una segunda versión que empezó hace 2 periodos, que ya es totalmente orientado a objetos, más liviano y más rápido a nivel de performance, muy bueno por cierto. Entonces les comparto porque con ese es el que yo voy a estar dando la clase, para mostrarles cómo funcionan cada uno de esos componentes y se integran. Para su proyecto final no los voy a restringir, aunque en el proyecto al final les dice de que se tiene que usar el PHP MVC, eso lo voy a cambiar. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los frameworks MVC que estén en el mercado, con tal entiendan y sepan explicar cada uno de sus componentes. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, otra de las cosas que no cambia en ninguno de los frameworks es cómo va el ciclo o cómo se comporta o interactúan cada uno de esos componentes. Y aquí es donde empezamos ya a entender un poco mejor cómo funciona cada uno de los frameworks. Todo comienza con una petición HTTP de un recurso. ¿Ok? Inicialmente, si estamos hablando de un web server, el web server va a buscar que exista ese recurso, ya sea estático o no, y lo devuelve. Esa es la función del web server. En nuestro caso, en una arquitectura MVC, configuramos el web server para que todo entre por un mismo punto. Ese mismo punto o esa entrada, en este caso le pongo index.php solamente de referencia, pero en sí ese punto de entrada es un enrutador, es donde ese componente determina qué recursos se está solicitando y le entrega al controlador adecuado el manejo de esa solicitud. ¿Ok? Programas como WordPress, programas como Moodle, programas como hay un Magenta, que es un comercio electrónico que ustedes pueden descargar, PrestaShop creo que era otro que está por ahí de PHP. Todos ellos se basan en el modelo vista controlador y todos ellos tienen la misma entrada, un punto en donde el enrutador se encarga de decidir a qué controlador le va a enviar la petición, incluyendo un controlador que maneje recursos no encontrados o recursos no permitidos para poder entrar. ¿Ok? De eso vamos a hablar más adelante, que es un esquema de seguridad. Eso va a ser bien bonito. Una vez el enrutador determina esa petición, qué controlador lo va a manejar, le entrega el control al controlador. Y como les había mencionado, y esta es pregunta de examen, de las así complicadas que tenemos ahí,
El controlador es el único componente que interactúa con el modelo de datos y con las vistas. La vista jamás va a poder interactuar directamente con el modelo de datos. No funciona así, en ningún esquema. Ni los modelos de datos van a interactuar directamente con las vistas. Es el controlador, como les decía, el que orquesta todo ese tipo de mensajes entre un componente y otro. Entonces el controlador, según la petición, sabe si va a utilizar un modelo o no, porque hay peticiones que no requieren de modelos de datos. Sabe a qué modelos, el modelo sabe cómo devolverle la información, el modelo le devuelve la información al controlador y el controlador únicamente lo que hace es decir, ok, esta es la vista que vamos a mostrar y ya que es esta vista la que vamos a mostrar, estos son los datos que debe mostrar la vista y esto se devuelve directamente al cliente. Es un ciclo, como le diríamos en inglés, bien straightforward, bien lineal y cada petición sigue ese mismo paso. Entonces, una vez me preguntó un alumno, ingeniero, pero esto fue, ¿por qué no nos enseña de un solo a usar Laravel? Y así nomás. Cómo crear el controlador, cómo pegar el modelo, cómo pegar la vista. Ok, perfecto. Si yo le enseñase solo eso, va a llegar al trabajo. El trabajo le dice, no, aquí no usamos Laravel, aquí usamos G2, o aquí usamos Cake PHP, o aquí usamos nuestra propia implementación de un modelo vista controlador que nos dejó un practicante hace tiempo. Ok. ¿Y qué les queda a ustedes? Agarrar eso y empezar, porque no pueden desechar el programa y hacerlo al gusto de ustedes. Entonces viene y casualmente ese mismo alumno, meses después, que ya en su práctica, me dice, ingeniero, aquí en este banco utilizan este MVC. Y si usted no me hubiese enseñado los componentes, hubiera quedado en la nube. ¿Ok? El MVC a saber cuál usaron, pero al final el alumno pudo perfectamente con simple documentación e ir buscando cada componente y cómo interactúa cada componente, logra trabajar bastante bien en su proyecto. ¿Ok? Entonces no es tanto para decirles esto así es, sino que son los conceptos y los conceptos a veces les ayuda a ustedes a levantar el constructo sobre cualquier otra plataforma que se les presente enfrente. ¿Ok? Siguiendo con esto, pues ya se nos va a terminar la hora de clase. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Los veo callados. ¿Podría explicar otra vez lo del modelo? Ok, el modelo de datos es como un puente. Es lo que me permite interactuar con la persistencia de datos. Por eso hablo de persistencia de datos. Por ejemplo, digamos de que yo tengo un sistema y es un sistema de planillas. Entonces mi modelo de datos yo voy a tener como modelo de datos empleados. ¿Ok? Viene una petición y la petición me dice listar empleados activos. Hay un controlador que se encarga de la lista de empleados de activos. Entonces el enrutador me va a llamar ese controlador. El controlador dice, ok, necesito ahora la lista de los empleados activos. Entonces, ¿quién conoce eso? El modelo de empleados. Entonces el modelo de empleados tiene una función o algún manejo de mensajes o alguna librería que dice obtener lista de empleados y dejar algún tipo de parámetro como filtros. En este caso puede ser más explícito y decir obtener listados de empleados activos. Y él lo que me va a devolver, va a extraer de la base de datos esa información y me la va a serializar en un lenguaje común que el controlador entiende. En el caso de PHP lo que me va a devolver es una lista de diccionarios, donde cada diccionario corresponde a cada empleado. ¿Ok? Porque es lo que entiende PHP. Pero digamos que estuviéramos en Java. En Java lo que me va a devolver es un array list de un pollo. ¿Se acuerdan de qué es un pollo, verdad? PJO. Plain Java Object. Sí, llevaron Java en algún momento. Ok. En el caso de C Sharp, en el caso de Visual Basic o en el caso de cualquier implementación de .NET, pues perfectamente lo que tenemos en el modelo de datos para interactuar con eso es un data table sencillo como tal,
O podemos usar un array list también genérico de un entity, si estamos utilizando Entity Framework. O sea, eso funciona. Entonces el modelo lo que hace es comunicarse con la persistencia de datos, serializar esa persistencia de datos o esa información para que el controlador lo pueda utilizar, indiscriminadamente de dónde vengan los datos. Si yo quisiera en un futuro, por ejemplo, tengo un sistema, sigamos con el ejemplo de la planilla, el sistema de la planilla pegado a una base de datos MySQL. Y de repente la empresa dice, no, nos vamos a migrar porque ahora Oracle se metió los moños y por MySQL nos va a pegar una licencia Enterprise demasiado cara, entonces nos vamos a ir con PostgreSQL. ¿Ok? Entonces, si nosotros manejamos este esquema como tal, el único lugar a donde yo tengo que ir a tocar y actualizar para poderme migrar a un PostgreSQL son en los modelos de datos. Porque al final, los modelos de datos exponen esa información en una estructura nativa que el controlador conoce y la vista conoce. De esa forma, cambio la persistencia de datos y el modelo de datos me encapsula esa información en un lenguaje común para todos. Así no tengo que tocar ni el controlador ni la vista. Si yo les preguntara en estos momentos, y ustedes están ahorita revisando un proyecto en prueba de documentación, hipotéticamente, y ese proyecto en prueba de documentación, digamos que son un proyecto de de los más comunes, de una ferretería, de un POS, de punto de venta de ferretería. Y le dicen, no, ya no pueden usar Microsoft SQL Server, la licencia de eso es demasiado cara. Además ya extendimos los 2 GB que nos permite el Express para poder usarlo gratuito. Por tanto, nos vamos a mudar a Oracle, aunque es más caro, pero se quieren pasar a Oracle. Entonces viene, ¿cuánto trabajo les tocaría a ustedes cambiar todo ese proyecto, la conectividad hacia la base de datos? Sí, lo más seguro, así como su servidor en su momento de gloria y en su momento de oro, tenía en cada pantalla la conexión, el query y todo lo que manipulaba la base de datos dentro del mismo código de la pantalla, en los eventos y en los botones. Me tocó, me tardé más que lo que tardé en desarrollar el programa inicialmente en hacer la migración. ¿Ok? Una vez implementado un modelo vista controlador en ese aspecto, dejando solo el control de la base de datos al modelo de datos, me tocó en uno de mis trabajos cambiar, estábamos en Oracle trabajando, bonito Oracle, precioso, performance pero nítido, pero así de nítido, así es el bombazo que le clavan a uno en licencias. Entonces viene y la farmacia determinó, no, ya no podemos seguir con Oracle, demasiado caro, demasiado las licencias y estar por un usuario, y si lo queríamos poner en la web teníamos que pagar una licencia de 500 usuarios y neles. Entonces nos vamos a pasar a MySQL. Ok, nos pasamos a MySQL. Nos tardamos 4 días en cambiar todos los modelos de datos necesarios y la farmacia en 4 días estaba ya migrado a otra persistencia de datos por manejar ese tipo de estructuración. El resto de los programas, los controladores y la vista, ¿sufrieron algún cambio? Cero, ninguno, porque la interfaz la manejaba el modelo de datos. ¿Ok? Respondo a su pregunta, estimado, con lo de los modelos. Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Alguna otra consulta antes de cerrar la clase? Bueno, por favor entonces, antes de irse saliendo, me van a regalar su número de cuenta, por favor, nuevamente. Y con eso nos despedimos y si Dios quiere nos vemos el día de mañana para ensuciarnos ya las manos en este programa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, dinero. Buenas noches.
Buenas pregunta. noches, Inge. Feliz noche. Feliz noche. Dígame, Ingeniero, estimado. usted ha utilizado el lenguaje R, Para estadística, sí, precioso. Saqué toda una especialización en eso, en análisis de datos con R. pero con el programa R Studio ahí. Con R Studio y en el que le llaman el Pero Capstone. en sí ese es como un lenguaje de programación, o ¿cómo podríamos llamarlo? Es, sí es un lenguaje de programación. R es un lenguaje de programación, pero está orientado más que todo a estadística, a trabajar con datos. Ah, Eh, ok. no es así como que va a utilizar R para hacer un programa transaccional o algo. No. R, R es cargar datos, limpiar datos, procesar los datos, crear funciones que me manipulen esa data, generar reportes. Ah, ok, sí. Muchas Entonces, gracias, ingeniero. más que todo son para los data analysts o data science, la carrera de ciencia de datos. Ah, ok. Muchas gracias, ingeniero. Feliz Listo. noche, ingeniero. Feliz noche, a la orden. Solo tengo una consulta. Dígame, Dina. Dio nota de los exámenes ya. No, notaje no he dado. Hasta mañana, si Dios quiere, en la tarde ya van a estar listas todas. Dije, el CRUD mañana Gracias, lo podemos subir, ¿va? ¿Perdón? El CRUD mañana lo podemos subir. Sí, hasta mañana. Yo voy a habilitar el enlace hoy. Ah, listo, excelente. Muchas gracias. La que tenía pendiente también se la puedo mandar mañana, que me mandó el correo. Sí, mándamelo mañana. Muchas gracias, le agradezco infinitamente. Bueno, a la orden. Buenas noches.